supuesto, de la llegada de los recursos a los propios beneficiarios. Entonces, desde abril de 19 se radicó la primera investigación en la función pública relacionada con estos temas y evidentemente también precisamente porque en este diálogo continuo que ustedes tienen con el presidente de la República se profundizó más en la exigencia de estudiar a profundidad y precisamente el 17 de junio fue cuando el propio presidente nos da la instrucción de iniciar formalmente una auditoría, lo cual hicimos y a partir de ese momento hemos estado en una interacción clara para verificar desde el ejercicio de la auditoría los recursos ejercidos. Todo el mundo sabe también que concluimos esta auditoría, estos ejercicios de auditoría el 27 de septiembre de 2019, como queda ahí, y ahí hemos notificado a las autoridades de la CONADE de las observaciones que surgieron. El 2 de diciembre, como queda claro también en la línea de tiempo, concluyó la recepción de la información que los funcionarios de CONADE nos ofrecieron para tratar de, para solventar las observaciones y a partir de diciembre estamos ahora trabajando intensamente en el análisis de la información que se nos proporcionó, que se nos presentó, para poder cerrar como corresponde esta auditoría y evidentemente si hay lugar a la asignación de las responsabilidades proceder de inmediato. Entonces, me gustaría explicarles concretamente de estas 6 observaciones que son muy relevantes, qué está pasando en cada una. La observación primera tiene que ver con que se identificó que 8 de los 12 miembros de la Comisión Deportiva, que es quien la comisión que toma las decisiones sobre qué atletas nos van a representar en las competencias internacionales a México, en qué condiciones participan nuestros atletas. Esta comisión, pues, de gran importancia por las determinaciones que toman, ellos no cumplían con los requisitos establecidos por la propia normatividad de la CONADE y por ello es que nosotros lo señalamos como una de las observaciones más urgentes a solventar. En este caso vimos una actitud positiva de la CONADE, ya que tomó medidas y separó de su cargo a los 8 miembros que no cumplían con ese perfil tan específico que se necesita para estar en el comité. Hoy ya hay una comisión nueva que cumple a cabalidad con lo señalado por la ley y, sin embargo, el hecho de que lo señalamos y que, por supuesto, hubo esta corrección, no exime a los funcionarios públicos que permitieron esta acción, es decir, de que participaran de inicio personas que no cumplían con el perfil, no los exime de la responsabilidad administrativa que pudiera configurarse. Entonces, en su caso, se determinará también la sanción administrativa correspondiente. Pero es la primera observación en la cual ya estamos caminando para integrar el informe de irregularidades que proceda y, en su caso, aplicar la responsabilidad. En la segunda observación sí hay daño patrimonial, en contraposición a la primera que estoy describiendo. En la primera no había propiamente un daño patrimonial porque los miembros de esta comisión participan de manera honorífica, pero de todos modos, a pesar de que no existía el daño patrimonial, sí pudo, sí debe de señalarse la observación. En la segunda hay un daño patrimonial probable importante porque se trata de una situación delicada, como ustedes pueden ver, en el que identificamos 21 entrenadores de alto rendimiento que tampoco cumplían con el perfil e incluso más grave aún, no tenían experiencia en cada uno de los campos en donde los entrenadores tenían que tener reconocimiento público y, por supuesto, experiencia concreta de alto rendimiento. Por ejemplo, tenemos el caso de un administrador de empresas que no tenía ninguna experiencia previa en la enseñanza de un deporte en específico de alto rendimiento y que fue dado de alta para coordinar e integrar un grupo interdisciplinario de deportistas. Es decir, que quienes tenían
obligación de formar nuestros cuadros de alto nivel en materia de deporte, de impulsar a nuestros deportistas y atletas mexicanos, no estaban a la altura de su cargo. Y esto no es un caso, sino lamentablemente se repitió en 21 entrenadores, según lo que se desprende de la auditoría que presentamos. Esta cuestión que surge de nuestras auditorías, esta práctica que identificamos a través de nuestros ejercicios de fiscalización, las auditorías en concreto, valió una observación que estima un posible daño patrimonial por casi 7 millones, 6.389.905 pesos. Y en ese caso concreto, la CONADE lamentablemente no ha presentado los documentos para solventar las observaciones, por lo tanto estamos ya en la función pública en el proceso de elaborar el informe de las posibles responsabilidades y en el caso que se pueda configurar también determinar las sanciones administrativas que correspondan. La observación tercera tiene que ver con 4 entrenadores beneficiarios y 7 prestadores de servicios profesionales que hicieron un uso indebido de instalaciones, de infraestructura que era exclusiva para deportistas de alto rendimiento y que lo utilizaron en beneficio propio. Entonces, ahí también hay un posible daño patrimonial de más de 133,000 pesos. En este caso, la CONADE reconoció el uso indebido de las instalaciones en beneficio de estos entrenadores y los prestadores de servicios profesionales y lo que hizo fue reintegrar el 90% de los montos observados en esta tercera observación. Sin embargo, también subrayo que eso no los eximirá de la responsabilidad administrativa correspondiente en el caso de que se demuestre que hubo pues una práctica indebida. Es decir, que vamos a documentar que se haya ocurrido la irregularidad y, por supuesto, a pesar de que hubo el reintegro del monto, aplicar la sanción correspondiente. La cuarta observación tiene que ver con irregularidades diversas en 3 ámbitos: el otorgamiento, la aplicación y la comprobación de recursos para apoyos a los deportistas que acudían a competencias internacionales. Un ejemplo concreto es el caso de algunos viajes que se contrataron por intermediarios y que lamentablemente esta contratación o esta, digamos, tercerización para la organización de estos viajes pues elevaba el precio para asistir a las competencias nacionales, algunas veces internacionales, y lamentablemente también se descubrió a través de este ejercicio de fiscalización que muchas veces para justificar estos elevados gastos, estos elevados costos que en algunos casos hasta triplicaban el valor real de estos viajes, se presentaron facturas falsas. En este caso es grave por pues la inmoralidad que también supone y posiblemente, el posible daño patrimonial que está inserto es de casi 31 millones de pesos. Seguimos actualmente revisando lo que se nos entregó para deslindar las responsabilidades. Estamos valorando toda la información entregada para la solventación de este caso y en cuanto tengamos más claridad en estos temas de lo que se nos entregó por parte de la CONADE, lo daremos a conocer a la opinión pública. Lo más importante que aquí me gustaría subrayar es que gracias a la actuación de nuestros fiscalizadores a través del órgano interno de control de la CONADE, ya se han tomado medidas para que esto cambie y para que esta mala comprobación o digamos estas irregularidades en otorgamiento, aplicación y comprobación de recursos que viene de dinámicas del pasado y que lamentablemente se volvió a presentar en esta ocasión, ya no vuelva a existir, porque se están tomando medidas correctivas para tener sistemas de control en línea y que incluso haya una posibilidad de monitorear en tiempo real estos gastos y evitar que se vuelvan a suscitar estas situaciones en el futuro. También está
el tema de las irregularidades que se dieron en la documentación para comprobar gastos en términos de la organización de eventos, y esa es la observación quinta que tienen ustedes ahí enfrente y que tiene que ver con el rol de las llamadas federaciones. Hay hay varias federaciones o asociaciones deportivas nacionales que tienen que ver con esta quinta observación, porque hay irregularidades muy fuertes en términos de que generaron daños potenciales al patrimonio por casi 14 millones de pesos. Lamentablemente, en esta observación, en contraposición a la observación cuarta, donde sí se trató de acercar alguna documentación que en estos momentos estamos analizando, en la observación quinta, CONADE no presentó documentación alguna que nos pudiera ayudar a analizar o a solventar el caso en concreto. Sin embargo, estamos investigando el caso y vamos a ver si hay o no responsabilidad en específico de servidores públicos, que es lo que nos interesa y en donde tenemos claridad desde la función pública para actuar de inmediato, y si estos servidores públicos que podamos identificar en esta quinta observación abdicaron o no de la responsabilidad que tienen para controlar la documentación que debieron exigirle a las federaciones. Finalmente, hay una sexta observación que tiene que ver con pagos indebidos a entrenadores. Ahí es un poco más de 71,000 pesos, que son, digamos, contraprestaciones o lo que podrían ser honorarios concretos para entrenadores. Fueron asignados o pagados de forma indebida, y también la CONADE tácitamente, abiertamente acepta que fueron pagos indebidos porque ya han sido reintegrados en su totalidad. Pero una vez más, eso no quita que se observaron en nuestra auditoría, que por lo tanto merezcan una valoración para la asignación de la responsabilidad. Todas estas irregularidades, más allá de los montos, que como ustedes pueden comparar en relación con otros rubros del desarrollo nacional, podrían ser muy modestos, de todos modos reflejan una actitud que desde la función pública ya no estamos dispuestos a tolerar, que es una actitud de abuso de los recursos y por lo tanto también de incumplimiento de las reglas. Entonces, estamos contentos, estamos reconociendo el trabajo que nuestro órgano interno de control de la CONADE está haciendo, y sobre todo estamos con la voluntad de auspiciar a la nueva administración, al nuevo gobierno, al presidente de la República, para de verdad formar una nueva dinámica para las políticas del desarrollo en el tema del deporte. Queremos formar nuevos cuadros que tengan políticas deportivas verdaderamente para toda la población y no nada más para las élites o digamos para ciertos cuadros o deportistas llamados de alto rendimiento, y que más bien se masifique el acceso al deporte para trabajar con todos los interesados en la sociedad. Entonces, nosotros en la función pública lo que estamos haciendo es poner de nuestra parte, trabajando de forma transversal con las instituciones gubernamentales, desde luego la CONADE en primer lugar, pero con otras más que tengan que ver con el control y la fiscalización de estos recursos para el desarrollo deportivo y educativo en general. Es importante también mencionar que estamos orgullosos en la función pública de que esta es la primera vez en que se fiscaliza con tanto detalle y con tanto detenimiento el deporte de alto rendimiento. Y bueno, además de estas acciones de fiscalización concreta, de auditoría específica, seguiremos combatiendo la impunidad en general. Estamos claros de que hay
habrá posibilidad de determinar más adelante si se hace o no una denuncia formal, digamos, ante la Fiscalía General de la República. Actualmente no nos es posible presentar esta denuncia a la Fiscalía porque no estamos en el momento procesal oportuno, como lo estamos explicando y refiriendo con la línea de tiempo y con los pasos a seguir y los pasos que ya están en curso en este tema del caso de CONADE. Entonces, esta es la exposición para este caso en general. Si quieren, se los haré llegar a través de nuestro comunicador oficial de la Presidencia, Jesús, para que tengan la presentación y quedo abierta a algunas preguntas de este caso antes de pasar a la segunda exposición.